tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el electromagnetismo. A continuación, los integrantes: Daniel Ventimilla, Cristian Cerda, Fulton Barros y mi persona, José Hunda. Hola, mi nombre es José Hunda y voy a hablarles para qué sirve el electromagnetismo. El electromagnetismo sirve para controlar la energía a nuestro favor, permitiéndonos crear nueva tecnología y satisfacer nuestras necesidades. También nos ayuda a comprender factores eléctricos y magnéticos que circulan a nuestro alrededor. Gracias. Yo les voy a hablar de lo que es electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron presentados por Faraday y fueron formulados completamente por Maxwell, con 4 ecuaciones diferenciales vectoriales conocidas como las ecuaciones de Maxwell. El electromagnetismo es una teoría de campos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus explicaciones se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales que dependen de la posición en el espacio-tiempo. Vale agregar que el electromagnetismo es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, conjunto con la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y las fuerzas de gravedad. Gracias. El electromagnetismo tiene múltiples aplicaciones, puesto que aparece cuando hay una corriente eléctrica y desaparece cuando esta corriente cesa. Algunas aplicaciones del electromagnetismo son las siguientes: en el electroimán, que es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante un flujo de una corriente eléctrica; en el relé, que es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico. También está en el alternador, que es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica. Está también en los motores de corriente continua, que es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad. También se encuentran los transformadores, que son dispositivos eléctricos que permiten aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna. El magnetismo y la electricidad eran considerados fenómenos distintos, hasta que James Maxwell estudió estos fenómenos y concluyó con que son productos de una misma interacción, llamada interacción electromagnética, que describe el comportamiento del electromagnetismo, que dice: existen portadores de cargas eléctricas, no existen portadores de cargas magnéticas. Un campo magnético variable genera una corriente llamada corriente inducida. Cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos. Bueno, yo les voy a hablar sobre Michael Faraday, quien nace el 22 de septiembre de 1791. Es un físico y químico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos fueron la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. A pesar de su educación formal, es uno de los científicos más marcados en la historia, mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua. Fijó las bases por el desarrollo del concepto del campo magnético. También estableció alrededor del magnetismo que podía afectar a los rayos de luz. También se entendió o se dio a notar que había la relación subyacente entre ambos fenómenos. Descubrió asimismo el principio de la inducción electromagnética, el diamagnetismo y las leyes de la A continuación, mi compañero Fulton Barros les va a explicar los materiales. Bueno, para el siguiente experimento que vamos a realizar sobre física, vamos a realizar un electroimán, para lo cual necesitamos Type, que sería para aislar
las baterías que vamos a utilizar, porque al hacer el experimento se van a calentar y es posible que suframos heridas, así que es preferible aislarlo para evitar posibles percances. Vamos a también usar cable de cobre esmaltado de aproximadamente calibre 25, aunque el calibre no es muy importante al hacer la hora de un electroimán. También necesitamos tornillos, en este caso hemos traído dos por si acaso, si alguno no es de suficiente, como decir, calidad para el experimento. Utilizaremos pilas de las grandes que se utilizan para diversos aparatos electrónicos. Estas pilas servirán para darle corriente al electroimán del cual vamos a realizar. También tenemos tuercas que van a servir de pesos para poder medir la cantidad de materia que puede alzar el electroimán con una cierta cantidad de voltaje que van a proporcionar las baterías. Tenemos un par de clavos para simplemente probar si el electroimán funciona, y para poder medir el electroimán, aparte de las tuercas, vamos a usar un voltímetro que le vamos a programar en 20 para que funcione correctamente. ¿Sí? Listo. También vamos a usar estas puntas que ayudarán a medir el voltaje con el voltímetro. Listo. A continuación, mi compañero Cristian Cerda va a explicar y hablar sobre el procedimiento. Bueno, primero cogemos el tornillo y el cable de cobre. Dejamos 15 centímetros y empezamos a dar 400 vueltas. Lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Cuando el cable cuando está enredado así, el campo magnético, como podemos observar aquí, se queda alrededor del cable, así. Al ponerle una superficie que es magnética, que puede ser atraída por un imán, lo que pasa es que conducimos a los electrones que van a estar fluyendo por fuera del cable en una misma dirección, por lo tanto va a crear magnetismo. En este momento vamos a unir las dos pilas para extraer más energía de Pero mejor Apretamos fuertemente para que se queden bien unidos. En este momento voy a proceder a la implementación de la batería en la bobina que hemos presentado, que sería esta.
le he puesto Type para evitar que el cobre se desenvuelva. Y he hecho unas 2 extra con un destornillador y con un tornillo más pequeño, para demostrar que se puede hacer con casi todo metal, con la particularidad de que sea magnético. Si es magnético el metal, la base, servirá el electroimán. Y para poder saber si estamos creando un electroimán, he traído unas tuercas que, como ven, son magnéticas y se va a encargar de ser nuestros pesos para poder comprobar el electroimán que vamos a crear. Las tuercas pesan aproximadamente cada una 0,5 gramos, así que si logro usar las 3 estaría alzando 1,5 gramos aproximadamente. Dejamos las tuercas por aquí junto con el imán común que he sacado de un juguete, un imán de toda la vida, de ferrita. Con el excedente de cobre voy a guardarlo, que en algún otro momento servirá para algún otro experimento o alguna cosa que se vaya a realizar. También se puede hacer con este tipo de cable que tiene una recubierta plástica, ya que aquí se evita que haga un corto, lo cual pasó en la bobina que hicimos en el colegio. Se creó un corto porque se peló, por así decirlo, ¿cómo se llama? Ya. Se peló el esmalte del cobre, por lo tanto creó un corto y empezó a calentarse la batería. Eso fue lo que pasó. Estos son mejores porque tienen la cubierta, pero reducen la cantidad de magnetismo que se produce. Listo. También se puede hacer con una broca de los de taladro. Tranquilamente funciona, siempre y cuando sea magnética. En este caso lo es, así que fácilmente se puede hacer con esto. El único problema son los giros que los giros que le dañarían el esmalte y crearía corto, pero también se podría usar tranquilamente. El voltímetro que vamos a usar para poder medir el voltaje que produce la batería, debido a que la batería no siempre llega con lo que indica. En este caso, como había indicado antes, utilizamos una batería de 1.5 voltios de tamaño D. Bueno, aquí están todas las especificaciones técnicas. Se desgasta rápido, y así que no podremos hacer muchas prácticas del experimento, como lo que pasó con las otras 2 pilas que mi compañera había atado. Ya se han acabado la batería de esas y hemos pasado a la de reserva, que sería la Eveready Extra Duration. Primero vamos a medir cuánto voltaje produce la de 1.5 voltios, porque nunca es fijo, siempre varía dependiendo de la batería. Le programamos en 20 y colocamos los cables, las púas. Como se puede observar, la batería produce 1.49 voltios. Por lo tanto no es del 1.5, pero aún así se acerca bastante a la cifra, redondeando. Dejamos la batería por acá, unos alicates para poder cortar el cobre con la parte interna, y con esta parte para poder doblarle si hay alguna complicación en el uso. Con esto creo que quedarían explícitos los materiales extras que hemos utilizado por el momento, y empezamos con el test. Como test 01 vamos a utilizar el primero que hicimos en el colegio. Sería este, el super tornillo gigante. Le vamos a conectar a la batería en los polos positivo y negativo respectivamente, y le vamos a poner las tuercas para ver cuánto puede levantar. Como pueden ver, se me ha desquitado. Como pueden ver, levanta dos fácilmente, y la tercera ya se le cuesta un poco más el levantarla. Pero aún así significa que puede levantar 1 gramo fácilmente una batería pequeña de las que se puede comprar en el supermercado. Con esto queda comprobado que lo que hicimos en el colegio funciona fácilmente. 1 gramo aproximadamente levantado con 1.5 voltios y cable alrededor de unas 25 vueltas sobre el este.
facilísimo. Pasamos a test 0. Como segundo tenemos un tornillo como el de acá, el del T01, pero más pequeño. E igual le he puesto cobre para evitar que la bobina se desarme. Y vamos a probar si funciona. Vamos a poner las tuerquitas de aquí. Colocamos positivo, negativo y probamos. Como pueden ver, y se le hace complicado ya en la segunda tuerca, ya se le hace más no, ¿qué? ¿Que no? Que les ha levantado las dos así juntitas, pero bueno. Ya se le hace más complicado levantar la segunda y ya la tercera ya ni les cuento. Pero igual, hemos comprobado que, aunque sea un poco más pequeña, igual puede levantar aproximadamente 1 gramo de peso. Sorprendente en el tamaño pequeño. Y por último tenemos a una bobina hecha sobre un destornillador. Igual sigue siendo magnético, si se dan cuenta, ahí está el imán. ¡Ay! Tenemos a la bobina hecha sobre un destornillador, que eso todo el mundo debe tener en casa. Así que igual le probamos a ver si funciona. Y podemos observar ya la batería se está agotando, pero aún así es capaz de moverle a la tuerca de 1 gramo. Así que con el destornillador no ha habido problema. Se ha agotado la batería del Every Extra Duration, no ha durado nada. Extra duración full mentira, pero aún así ha durado lo suficiente para aprobar las anteriores bobinas. Esto sin embargo sí ha logrado levantar, pero como he dicho, se le acabó la batería. No hay ningún problema. Aún así se puede saber que con esto, si se les da la suficiente energía, puede levantar fácilmente los 3 gramos. Aquí tenemos la bobina hecha a base de un destornillador. Súper fácil de hacer y súper económico. Oye, sí. Ya, 1, 2 y 3. A continuación, mi compañero Fulton Barros. ¿Y eso es Sorera? Ya tú dices que vamos a esta parte para quitar el revestimiento, el esmalte. Y de ahí le unes con esto con el type que ya te está descargado, sí. ¿Por qué les grabas? Que déjale, quiere. Es el making of. Claro, con Carson. El making of. Pero ¿cómo vamos a medir eso? Pero no digas malas palabras. En mi casa le digo, pues ahora voy a explicar. Ay, güey, para mirar el video, loco. Ya, güey. Ya me das a cosurera. Ya, listo, toma. De nada, se agradece. Por eso te lo van a posar. Listo, a ver, Fulton, mira. No, Que el angelito está por aquí, el angelito tiene mandil, deja de grabar. no me pasa. Los tipos damos bloopers. Ya de una, metió bloopers. Pero si ya Con las actuaciones estelares de... El bigotes, locos. El Soria. El chino. Wolverine. Pero es que entiéndeme que eso era Un ladrón. un chonero. Está fácil, no se va a complementar. Oh, sí. A ver, ya. Sí. Tú ayuda. Oh, se me fulto. Deja de grabarme. Oh, sí. Ahora vamos a quemar un poco el cable para quitar el esmalte. Se demuestra. No, voy a quitar. Ahora unimos los cables al positivo y al negativo.
No, salta el PB, no. El mejor video. Se muere el hijo de puta. Ya el 20 ya crees que se muere, cabrón. Que raspar el positivo solo le raspas. Oye, y corto, sigo grabando eso. Sigue grabando. Si no se quitó el esmalte, se puede probar con una navaja o con una llave para poder quitar. Ya, listo. Ahora, no sé si sí, hay que ver todo eso. Fin de la historia. No, solo uno. Con todo esto vas a pegar. Vamos a pegar al negativo. ¡Qué animal! Pone todo el tape, no pone el puta. Compañeros, hoy vamos a hablar sobre la... Chucha madre, compañero.